Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 44, vamos a leer. Y dice el versículo 44 que el Señor Jesús clamó, dice, con voz fuerte. Y lo que el Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, dijo, el que cree en mí, no solo cree en mí, sino también en el que me envió. Él había venido con un propósito, con un plan bien diseñado por el Padre. Y el plan diseñado por el Padre es de que Jesús habría de ser el puente, la conexión entre Dios y el hombre. Por eso Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, dice. Nadie viene al Padre, dijo Jesús en otra ocasión, si no es por mí, dijo. Se han construido atajos para, dicen, por aquí también se llega al cielo, dicen. Como dice el dicho, hay muchos caminos para llegar a Roma. A Roma se puede llegar por muchos caminos, pero al cielo solo hay un camino. Ese camino es Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios. Solo Él. Y dice además, el versículo 45, y el que me ve a mí, dice, ve al que me envió. Dice la Biblia que en cierta ocasión sus discípulos le dijeron al Señor: maestro, le dijeron, solo muéstranos al Padre y nos quedamos tranquilos. ¿Cómo es el Padre? Quiero verlo. Y uno de ellos, dice la Biblia, que era Felipe, y le dijo: muéstranos al Padre y nos basta, le dijo. El Señor le dijo: tanto tiempo que he estado con ustedes, le dijo, ya eran casi 3 años y medio de que habían andado con Él, y todavía no me has conocido, Felipe, le dijo. El que me ha visto a mí, le dijo, ha visto al Padre, le dijo. Mire, al observar y meditar en su amor, en la misericordia del Señor, en sus palabras, en su perdón, en su compasión, al meditar, amados hermanos, en su ternura, nosotros estamos reconociendo y estamos conociendo al Padre mismo. Al creer en Cristo, nosotros hemos sido puestos en una posición, no en una, sino en la única y en la más feliz posición que ser humano alguno pudiera desear. Y dice en el versículo 46, yo soy, dice Señor, la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas, dice el Señor. Por eso el profeta Isaías escribió acerca de la venida de Jesús, dijo: el pueblo que moraba en tinieblas vio gran luz, dijo. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre de ellos, dijo. Porque antes nosotros éramos una partida de ignorantes, hermanos, hablando en el sentido espiritual. Qué maravilloso es poder meditar en que no fuimos nosotros los que lo buscamos a Él. Él siempre toma la iniciativa y Él vino a este mundo a buscarnos porque nos encontrábamos perdidos en el fango del lodo cenagoso. De ahí el Señor lo que hizo es que extendió su mano santa, la introdujo en lo más profundo del lodazal donde nos encontrábamos anegados y ciegos. Dice la Biblia y la palabra del Señor que nos levantó, nos puso sobre roca firme, nos lavó con su sangre preciosa, inyectó vida nueva en nosotros y ahora estamos vivos para la honra y la gloria de su nombre. Qué diferente, ¿verdad? Oiga bien que el Señor dice que el que crea en Él, dice, no ande en tinieblas. No el que crea en una religión, no el que crea en un hombre, no el que crea en un dogma, no el que crea en un ritual, no, el que crea en mí, dice el Señor. Porque aquel que cree en Jesucristo le va bien. Aquel que recibe y crea a Jesucristo, amados hermanos, cambia de posición. El peligro mayor que todo ser humano que no ha recibido a Cristo corre es que se pierda eternamente. Si alguno escucha mis palabras pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Este detalle es interesante, amados hermanos, porque Dios no trata con grupos, Dios trata con individuos. Dios no trata con familias, Dios trata con individuos. Hay muchas personas que ya no están con vida, ya están bajo el sepulcro, ya están bajo tierra, que escucharon tantas veces la palabra del Señor. Escucharon tantos sermones,
Escucharon a tantos predicadores, compraron Biblias, tenían himnarios, tenían Biblias de cantos dorados, la leían muchas veces, asistían a las predicaciones, iban religiosamente a los servicios dominicales, pero tan solamente escuchaban y nunca fueron hacedores de la palabra. Cuando estas personas se presenten ante el juicio final en aquel día, el Señor no les va a preguntar: mira, ¿cuántos sermones escuchaste? ¿A cuántos predicadores fuiste a escuchar? ¿Cuánto leíste mi palabra? La pregunta será: ¿qué hiciste con lo que recibiste? Pero dice en el versículo 48, el que rechaza, dice, y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final, dice el Señor. ¿Se da cuenta de la responsabilidad que tiene aquella persona que escucha la palabra del Señor pero no la obedece, no la recibe? Ay de aquel que no le tome en cuenta. Ay de aquel que pasó ignorando. Ay de aquella persona que vivió ignorando la verdad del evangelio y diciendo: al fin y al cabo Dios habrá de perdonarme, al fin y al cabo Dios se le habrá de olvidar todo lo que yo hice. No, dice la palabra del Señor en Apocalipsis que al final de los tiempos los libros, dice Juan, y los libros fueron abiertos, dice, y ahí se encontraban las cosas escritas, dice, y a cada uno se le pagó según sus obras, dice. Si usted piensa que Dios no está notando lo que usted hace, se equivocó, porque todo está registrado. Hay un registro bien detallado y a Dios no se le escapa ningún detalle. Ponerse a cuentas con el Señor, entonces pues hay que hacerlo. Si está re fácil. Dios no está poniendo las cosas difíciles, Dios lo ha puesto tan fácil, hermano, del evangelio. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Isaías: venid, dice, comprad sin precio, dice el Señor. Vengan, vengan, dice el Señor. A todos los sedientos, vengan, dice. No tienen por qué quedarse aguantando sed, dice el Señor. Vengan los que tienen hambre y sed de justicia, dice el Señor. Vengan, compren sin precio, sin dinero, dice el Señor. Pero la gente no quiere. Y dice: venga, reciba a Cristo. El Señor es su Salvador. No vaya a la condenación eterna, reciba a Cristo. No, dice la gente, gracias, dice. Por eso hay personas, hermanos, que solo cuando están en aflicciones salen corriendo a la iglesia. Dicen: ay, ayúdenme, oren por mí. Ay, no, siento que el cielo y la tierra se unen y me quedo como que sándwich en medio. Ayúdenme, dicen. Pero cuando les pasa la aflicción se van, hermanos, y no sabe uno para dónde se han ido. Dios no es el 911 que solo se usa para emergencias. A Dios hay que tenerlo en todo momento. Hay que amarlo a cada instante. Hay que servirle, hay que amarle, hay que seguirle, hay que servirle por amor a Él, porque Él nos amó primero. La pregunta será en aquel día: ¿qué hiciste con el amor que te di? Probablemente sea una de las preguntas del Salvador, que en esa ocasión ya no será como Salvador, se presentará como juez, y como un juez implacable, como un juez al que no se le puede engañar, ni se le puede ahí chantajear con discursos, amados hermanos, muy elocuentes. Ya no. Es mejor hacer las paces con Dios. Sé muy bien, dice el Señor, y yo sé muy bien que aquí a nadie quiere mandar el Señor al infierno. Lo que Él quiere es que te arrepientas, que le reconozcas, que reconozcas tus pecados, que te laves en su sangre preciosa. Y tú me dices: hermano, ¿y usted cree que yo tengo remedio? ¿Usted cree que para mí hay perdón? Ya lo he hecho tantas veces. Yo creo que ya el Señor ya no me va a perdonar, porque tantas veces he querido seguirlo y siempre he fallado. ¿Será que al llegar al pie del Calvario habrá sangre todavía para mí, para cubrir mis pecados y limpiarme de toda maldad? Y yo te digo sí, porque eso es lo que dice su palabra. No hay pecado por muy negro, no hay alma, amados hermanos, por muy sucia, no hay corazón por muy negro que sea, que la sangre de Cristo Jesús no pueda limpiar y cubrir de toda maldad. En Él hay perdón, en Él hay descanso, en Él hay limpieza.